Prevención del riesgo biomecánico. Iniciamos con la definición de peligro biomecánico. Es el conjunto de factores que tienen la probabilidad de desarrollar una afectación, una lesión en huesos, tendones, músculos, nervios, articulaciones o ligamentos y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo. Son los que normalmente llamamos trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo podemos identificarlo? Existen algunos factores como son la postura, el esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación de cargas. La postura. Dentro de la postura podemos evidenciar la postura prolongada, que es una misma postura por 6 horas o más. La postura mantenida, que es la que se adopta más de 2 horas continuas sin posibilidad de un cambio. La postura forzada, que es la que adoptamos por fuera de los ángulos de confort o los ángulos que nos permiten ahorrar energía. Y la postura antigravitacional, que es la que se adopta en contra de la gravedad. Tenemos el esfuerzo cuando se produce tensión en los músculos por el esfuerzo requerido para desempeñar una tarea, como por ejemplo, que se superan las capacidades del individuo, que se realiza el esfuerzo en carga estática, que se realiza el esfuerzo en forma repetida o que los tiempos de descanso son insuficientes. Recordemos que si no hay tiempo de descanso, el músculo no se recupera y el riesgo de lesionarse aumenta. Movimiento repetitivo es el que está dado por los ciclos de trabajo cortos, cuando el ciclo es menor a 30 segundos o a 1 minuto, o cuando hay alta concentración de movimientos de los mismos grupos musculares por encima del 50% de la jornada laboral. ¿Qué es la manipulación de carga? Es el levantamiento manual de carga cuando se sujeta, cuando se transporta, cuando se soporta un peso en cualquier posición. Y este se considera carga cuando lo estamos soportando por encima de los 3 kilogramos según Nayos. Recordemos que hay límites permisibles, ¿no? Que para la mujer es 12.5 kilogramos, para los hombres 25 kilogramos levantados desde el piso. Si es en el hombro, para los hombres es de 40 o de 50 kilogramos. ¿Cómo podemos evaluarlo? Para poder hacer la evaluación del riesgo biomecánico es importante dar inicio con una inspección en los puestos de trabajo. Cuando nosotros inspeccionamos puestos de trabajo, dependiendo de la tarea, si es dinámica, si es estática, se utilizan algunas metodologías o podemos también hacerlo solo desde la parte observando la tarea que el trabajador está realizando. En estas inspecciones que se incluyen métodos como Rula, como Reva, se revisa realmente cómo es la actitud, se verifica la actitud postural, el comportamiento seguro del trabajador, se identifica también el peso que el trabajador está manipulando, si es un peso permisible o no, la frecuencia, se hace un análisis de frecuencia y duración de tareas, si la tarea es levantamiento de carga, cuánto tiempo se expone para realizar esta tarea, ahí podríamos revisar también la carga acumulada y se evalúan los tiempos de recuperación, si efectivamente el trabajador cada 2 horas está haciendo una parada y realiza sus pausas que le permitan recuperar el músculo. Existen unas medidas preventivas. Como primera medida tenemos la higiene postural, que es el conjunto de normas a implementar para mantener la correcta posición del cuerpo. Si nosotros adoptamos una postura adecuada, disminuimos el riesgo de las lesiones o de los dolores musculares. ¿Qué es una postura adecuada? Es la que me permite realizar las tareas habituales, laborales y recreo-deportivas, disminuyendo el riesgo de la lesión. Para dar continuidad a la prevención es necesario conocer también la anatomía de la columna vertebral, teniendo en cuenta que la columna se divide en diferentes regiones, que existen 2 regiones muy movibles como la región cervical y la región lumbar, que es donde normalmente se concentran las lesiones. ¿Cuál es la función de la columna? Proteger la médula espinal, proteger los nervios, soportar el peso del cuerpo y proporcionar un eje para que nuestro cuerpo pueda mover. Dentro de las medidas también tenemos cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, en qué momento
hacemos posturas adecuadas, posturas inadecuadas y tenemos conciencia de nuestra visión, todo lo que vayamos a desarrollar si está a la altura de nuestros ojos, cómo estamos manipulando manos, antebrazos, si se encuentran alineados, si se encuentran soportados, reposados sobre alguna superficie para disminuir el esfuerzo, cómo está nuestra región lumbar, nuestra región pélvica, si conservamos la curvatura lumbar, si tenemos los pies apoyados sobre el piso, si nuestra posición es sedente o sentados, los pies deben quedar totalmente apoyados sobre el piso o sobre un apoyapiés. Si nuestra posición es de pie, es importante hacer descargas de peso o traslados de peso, utilizar un banco para ubicar primero un pie y luego el otro y hacer esta alternancia que me ayude a mejorar la postura. Utilizamos los elementos de confort. Si utilizamos elementos de confort, evaluar cómo está nuestra silla, si realmente es una silla ergonómica, es graduable, se ajusta a las características individuales del trabajador, cumple en altura, en profundidad, tiene un respaldo que me dé soporte, si tiene antebrazos, si esos antebrazos me permiten entrar por debajo de del escritorio y bueno, etc. ¿Cómo es si nuestro trabajo involucra la manipulación de carga? ¿Qué debemos tener en cuenta para la manipulación de carga? Primero, planifique la actividad, verifique el recorrido, si necesita elementos de protección, identifique el peso de la carga, si tengo las condiciones para hacer el levantamiento de esa carga, revisemos nuestra postura, si efectivamente abrimos la base de sustentación, es una postura equilibrada, doblamos las rodillas, contraemos el abdomen, mantenemos la espalda alineada, recta, nos acercamos al objeto que vamos a transportar, evitamos los giros. Si el peso es por encima de los límites permisibles, buscamos ayudas mecánicas y las usamos. Es revisar cada una de las condiciones y situaciones y acciones que nosotros tenemos frente al desarrollo de la tarea y para este caso frente al levantamiento de cargas. Otra medida preventiva son las pausas activas. ¿Realmente hacemos pausas activas o pausas saludables durante la jornada laboral? ¿Qué es una pausa activa o una pausa saludable? Es un espacio dentro de la jornada laboral destinado a la realización de diferentes tipos de ejercicios con el fin de prevenir las lesiones osteomusculares, descansar también la mente y mantener un equilibrio entre nuestra parte física y nuestra parte mental. ¿Cuánto debe durar una pausa activa? Entre 5 y 10 minutos, más o menos cada 2 horas de trabajo. Esa debe ser la intensidad y la frecuencia debe ser diaria. A veces la hacemos un día sí, un día no y de esa manera no vamos a adquirir los beneficios que realmente nos traen las pausas activas, que son las que nos ayudan a recuperar el músculo y a prevenir la lesión. Dentro de las medidas preventivas, aquí ya clasificamos qué ejercicios podemos realizar. Entonces se pueden realizar los ejercicios de cuello, pueden ser ejercicios circulares o ejercicios mantenidos que me ayuden a estirar la fibra muscular hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Podemos involucrar también ejercicios de brazos, de hombros, que nos van a ayudar también a prevenir las lesiones en hombro. Por ejemplo, nos podemos poner de pie, utilizar superficies como la pared que me puede ayudar a estirar los músculos anteriores del hombro. Ejercicios para manos, mover los dedos, en oposición, estirar la articulación de la muñeca hacia arriba, hacia abajo. Repetir esta acción, mantener entre 10 y 15 segundos. Ejercicios de espalda, podemos usar la silla para hacer los ejercicios de espalda, podemos también realizarlos desde la posición sentado, estirando los brazos, podemos realizar con los bracitos por delante, brazos por detrás, siempre repitiéndolo de 3 a 4 veces, sosteniendo por un tiempo de 10 a 15 segundos. Para miembros inferiores, lo podemos hacer desde la posición sentado o desde la posición de pie. La idea es estirar la fibra muscular de los músculos que se encuentran en la parte inferior de nuestro cuerpo, es decir, en miembros inferiores. Entonces podemos cruzar la pierna, llevar la pierna hacia adelante, hacia atrás y de esta manera vamos estirando los músculos. ¿Cómo puedo reconocer las lesiones musculoesqueléticas? Existen unos factores básicos que son los que nos
los que se encargan de lesionar o de desencadenar una lesión musculoesquelética, un trastorno por traumatismos acumulativos. ¿Estos factores cuáles son? Factores de exposición. En nuestra tarea existe la aplicación de fuerza. Recordemos que fuerza es todo lo que levantemos, traslademos, soportemos por encima de los 3 kilogramos. Si la tarea es a repetición o por ciclos cortos o por encima del 50% de la jornada laboral. Si nuestra postura es la inadecuada, saliéndonos de los ángulos de confort, y si nos faltan esos periodos de descanso, que son periodos de recuperación dentro de la jornada laboral y fuera de la jornada laboral. Si se concentra nuestra actividad en estos 4 factores, lo más probable es que se desencadenen las diferentes patologías o lesiones. Dentro de las más comunes tenemos para tronco, están las dorsalgias, cervicalgias, lumbagos o lumbalgias. Estas se ubican dependiendo de la región. Las cervicalgias, pues en la región cervical, en la parte superior de la columna. La dorsalgia en la parte central. Los lumbagos o lumbalgias en la región baja de la espalda. ¿Qué son? Son dolores que se presentan en esas zonas específicas. Es un dolor permanente, es un dolor a veces quemante, a veces es un dolor que incapacita. También encontramos los trastornos de discos intervertebrales, conocidos como discopatías o hernias de disco. ¿Por qué se presentan estas alteraciones, estas lesiones? Normalmente por movimientos de la región dorsal, cervical, lumbar, por operar alguna máquina por tiempo prolongado, sin apoyar la espalda al espaldar del asiento, por posiciones forzadas, por aplicar fuerzas, por exponernos a la vibración, etc. Existen también las enfermedades de hombro y tronco. Dentro de ellas, las más comunes está el síndrome del manguito rotador, que es un daño de uno o varios músculos, de uno o varios tendones que proporcionan la estabilidad del músculo, del hombro, perdón. Al haber esta afectación, pues normalmente vamos a experimentar un dolor, vamos a experimentar inestabilidad, pérdida de la fuerza, pérdida de la movilidad articular. ¿Por qué se puede presentar? Por posiciones forzadas del hombro, por movimientos repetitivos, por movimiento de rotación. A veces mantenemos el hombro, por ejemplo, el mouse lejos del teclado. Esa posición hace que el hombro se mantenga en flexión de forma mantenida o prolongada y empezamos a fatigar las estructuras del hombro y a generar este tipo de lesión. La epicondilitis medial es una tendinitis del codo. La medial se ubica en la parte interna del codo. Es una inflamación del tendón que genera dolor. Y la epicondilitis lateral es la que se ubica, el dolor que se ubica en el codo, en la parte externa del codo. También es una inflamación del tendón. ¿Por qué se presentan? Por movimientos en posiciones difíciles o forzadas de la muñeca. Entonces llevamos mucho la muñeca hacia extensión, hacia flexión, hacia pronación, que es la mano mirando hacia arriba, o la mano mirando hacia abajo, o hacia supinación, que es la mano mirando hacia arriba. Entonces, esos movimientos extremos y repetitivos me pueden generar la epicondilitis. Otras posibles enfermedades en manos y dedos. Tenemos el dedo en gatillo, la enfermedad de Kervay y el síndrome del túnel del carpo. El dedo en gatillo es una enfermedad en la cual los tendones flexores de los dedos de la mano se ven atrapados. Entonces experimentamos que el dedo queda en una posición rígida y nos toca con la otra mano ayudarnos a que ese dedito vuelva a la posición anatómica normal. Esa rigidez se llama dedo en gatillo. Enfermedad de Kervay es una enfermedad inflamatoria de los tendones en el lado del dedo pulgar de la muñeca. Normalmente el extensor del dedo pulgar. Entonces también sentimos ahí inflamación, dolor, limitación para el movimiento del dedito pulgar. Y el síndrome del túnel del carpo es un atrapamiento del nervio mediano a la altura del túnel del carpo, a la altura de la articulación de la muñeca. Se atrapa el nervio mediano y genera una afectación en la mano, principalmente en 3 dedos, el pulgar y los 2 dedos adjuntos. ¿Qué me puede generar también el síndrome del túnel del carpo? Limitación al movimiento, mucho dolor, incapacidad para realizar algunas tareas, pérdida de la fuerza.
¿Qué me lo pudo haber ocasionado? Cualquiera de estas tres patologías: posiciones forzadas, movimientos repetitivos, uso de herramientas neumáticas que vibren, mucha presión, desviación de la muñeca, mucha flexión, mucha extensión. Estos serían los factores de riesgos que me pueden estar ocasionando la lesión. Muchas gracias y recordarles que de nosotros depende el cuidado.